Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal. Es un gusto volver a otra vez a hacer videos. Ya tenía muchas ganas de hacer videos. Eh, el día de hoy vamos a hacer una pequeña investigación aquí en mi casa. Pero vamos a usar, hoy no vamos a usar Spirit Box, no vamos a usar nada. Hoy vamos a usar estas dos grabadoras y vamos a tratar de ver si logramos tener algún tipo de respuesta solo usando las grabadoras. No vamos a usar hoy no, hoy tengo apagada la Spirit Box, nada de Spirit Box hoy. Vamos a tratar de tener respuestas con las dos grabadoras, la Olympus y una Sony. Entonces, entre otras cosas, quiero contarles que tenemos un proyecto con el Julio López y Danilo de Dimensión Paranormal. Vamos a comenzar a hacer en vivos. Les voy a explicar cómo va a estar la temática un poquito. Vamos a comenzar, vamos a hacer un podcast, vamos a estar hablando sobre nuestras experiencias paranormales, historias de terror, temas variados, pero siempre del ámbito paranormal. Entonces, vamos a iniciar en el canal de Danilo, que es Dimensión Paranormal, el próximo sábado. Y después de ese sábado, el otro video del podcast va a ser en el canal de Julio, el de Julio López. Y por ende, de último voy a estar yo y vamos a estar así. Vamos a dar esa vuelta y vamos a volver a iniciar. Entonces, esto también les quería contar que si pueden suscribirse al canal de Julio López y a Dimensión Paranormal para que puedan ver el contenido de ellos es muy bueno. Julio López es una eminencia en Guatemala. Él narra historias de terror y pecados, incluso hace también investigaciones paranormales. Está muy bueno el canal. Dimensión Paranormal es un canal muy bueno también. Vayan a verlo, suscríbanse, apóyenlos y por favor, si les gusta la temática, por favor déjenlo aquí en la caja de comentarios. Si les, díganme de qué temas podríamos hablar eh, y nos vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a dar inicio a esta mini investigación en busca de EVPs y vamos a ver si tenemos algún tipo de respuesta. Y esto es Urbex 502. Bueno, pues sí estamos listos. Como dato interesante, acabo de ver una sombra aquí a la unidad, pero creo que alguien pasó. Como dato interesante, eh, las dos grabadoras se me botaron de las baterías. Lo raro es que fueron las dos. Entonces, eh, esperemos tener un poquito de suerte ahorita para ver si nos podemos comunicar. Vamos a probar ahorita. Puedes comunicarte conmigo, puedes mover algo, puedes darme una señal de que estás acá. Puedes comunicarte conmigo, puedes mover algo, puedes darme una señal de que estás acá. Quiero hablar contigo. Estoy totalmente solo. Quiero hablar contigo. Puedes comunicarte con este aparato que tengo en la mano. Quiero hablar contigo. Estoy totalmente solo. Quiero hablar contigo. Puedes comunicarte con este aparato que tengo en la mano. Puedes comunicarte conmigo con este aparato. Es hora de que me digas
cuál es tu nombre, quién eres y qué quieres. Puedes comunicarte conmigo con este aparato. Es hora de que me digas cuál es tu nombre, quién eres y qué quieres. Una respuesta concreta. Valida esta sesión de comunicación instrumental. Una respuesta concreta. Valida esta sesión de comunicación instrumental. Ahí escuché algo. ¿Eres tú el que me hablaste? Puedes gritarlo más fuerte. Oigan, aquí dijo algo. Algo dice, esta grabadora tiene que ponerlo más lento. No logro entender lo que dice, pero sí me hablaron. Ya yo tuve la primera respuesta, el primer algo me dice. Es una mujer, es una voz de una mujer. Estoy totalmente solo. Quiero que vean para acá. Es una sola toma. Es totalmente solo aquí. Es una mujer la que me habló. Es una mujer la que me habló. Increíble lo que logré captar ahorita. Son pocas veces las que logro captar algo tan claro. Es el número 20. Okay. Voy a volver a apagar la luz. Ok, logré escuchar tu voz. Es una mujer, por lo que, logré escuchar. Eh, puedes manifestarte de alguna manera. Puedes mover algo. Logré escuchar tu voz. Eres una mujer, por lo que logré escuchar. Está. Puedes manifestarte de alguna manera. Puedes mover algo. Puedes volverme a hablar. Grita más fuerte. Siento tu presencia aquí. Puedes volverme a hablar, grita más fuerte.
Quiero escucharte de nuevo. Valida esta sesión. Quiero escucharte de nuevo. Bueno amigos, voy a dar por terminado esta pequeña investigación. Si obtuve 2 respuestas, 3 tal vez. La más contundente siento yo que es esta mujer que me habló, cabal en la pista número 20, si no estoy mal. No he logrado todavía comprender, ya al momento de editarlo me voy a poner audífonos y lo voy a ver. Pero esto es lo que me dijo. Cuando yo le dije que podía comunicarse conmigo a través de este aparato, me dijo, yo estoy seguro que dice, ¿y funciona? Me hace ella me responde con otra pregunta. Ok, esa es otra. Se me pasó a la otra, pero quiero esta. Si ustedes logran entender algo que yo no lo logre captar o entienden otra cosa, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Se lo dejo otra vez. Yo escucho que me dice sí, funciona. Vi una sombra aquí en esta ventana, en este marco de la ventana. Ya hoy no es muy tarde. Lo que enseña la hora. Pero igual son las 11:14. Entonces decidí parar porque, para serles sincero, sentí que algo se movió en la mesa, porque yo dije que se manifestara de cualquier manera. Y si se dan cuenta, voy a poner un poquito más dura la luz. Ok, ahí está la mesa. Ahí tengo unos trencitos que dejó mi hijo hoy. Siento que se movió uno, o puede ser que me haya jugado una mala jugada la gravedad y que esté un poquito de bajada y se haya bajado un poquito. Pero lastimosamente no lo logré grabar. Pero sí, como nota, cuando yo terminé de hacer la, la petición de que movieran algo, pasó eso. Entonces, les voy a dejar esta última vez para que escuchen y me dicen ustedes qué es lo que entienden. Estoy solo, no hay ninguna mujer aquí. Mis hijas ya están durmiendo. Seguramente me ayuda una de mis hijas, pero hoy estoy solito haciendo esto. Igual ahorita ustedes van a ver cuando la toma de la cámara infrarroja es bastante abierta, entonces estaba solo cuando me respondieron esto. Entonces estoy contento porque tuve una respuesta. Nos miramos en un video más. Espero les guste el contenido. Se vienen cosas muy buenas. Ya vamos a comenzar con las exploraciones. Hoy sí. A veces se puede ir, a veces no se puede ir. Cuesta un poquito más los permisos aquí en Estados Unidos, pero no es imposible. Entonces en eso estamos viendo ahorita qué logramos hacer para tener un mejor contenido. Lo que sí se viene ya para el otro sábado fijo, vamos a estar en vivo el Julio López, Dimensión Paranormal y yo. Apóyennos, suscríbanse, miren los canales de ellos, también están muy buenos. Suscríbanse y por favor déjenme su comentario. Si ustedes escucharon algo, miran algo en el video que yo no logré ver,
me pueden ayudar a poner más atención en las cosas que están sucediendo cuando hago este tipo de, de investigaciones. Entonces, eso sería todo por hoy y muchísimas gracias y nos miramos en un nuevo video.